a trabajar sobre las distintas posiciones de cámara de nuestro proyecto. Voy a explicar cómo se crean escenas. He dejado este proyecto en el link de descarga del curso para que, o si queréis, podéis usar algún tipo de proyecto que ya tengáis en marcha y posicionéis las cámaras que os interese. Yo en este ejemplo, fijaros que tengo un proyecto que ya está bastante organizado. Si nos vamos al gestor de capas, como vimos en la lección anterior, cada objeto se encuentra totalmente ubicado en la capa que le corresponde, ¿no? Yo puedo ir apagando perfectamente cada uno de los elementos. Veis como, por ejemplo, la carpintería se encuentra en su capa, iluminación, material de atrecho, que son esos objetos de decoración, los muros también, pavimentos, incluso el jardín, y el elemento de la piscina, ¿no? Está todo perfectamente organizado. ¿Veis esto aquí? Si seleccionamos todas las capas y activamos de una vez, tenemos el proyecto completo, que sería este de aquí. Voy a quitar el fondo dentro de estilos, vamos a edición y quitamos el fondo. Vamos a dejar el fondo en blanco para que se vea todo más claro. Vale, simplemente elegimos el color blanco, aceptar. Tendríamos esta visión de nuestro proyecto. Voy a actualizar esta escena. Ahora cuento para qué sirve esto, ¿vale? Para que se conserve ese fondo blanco. Y bueno, aquí estoy detectando un pequeño fallito en el proyecto. Lámparas que sobresalen de la línea de cubierta. Si voy a sacar una vista en perspectiva, no me interesará que se visualice. Como lo tengo todo bien organizado por capas, va a ser muy sencillo ocultar todas las capas excepto la de iluminación, ¿vale? Esta de aquí. Voy a seleccionar estos elementos que, bueno, parece ser que están sobresaliendo. Para ello vamos a activar también cubierta, ¿vale? Serían esos. Para hacer una selección con precisión, si no queremos fallar y coger todos los elementos, ya sabéis que hay que activar el modo de cámara en proyección paralela. Activamos el modo en proyección paralela. Tendríamos esta visualización y con las vistas de SketchUp, que lo tenemos aquí, botón derecho, vamos a sacar vistas, serían estos iconos de aquí, los ponemos en una vista frontal y de esta forma es muy sencillo hacer una ventana de selección donde seleccionemos todas las lámparas que, bueno, están sobresaliendo en este proyecto. Yo voy a hacer un escalado, que baje un escalado con la tecla S, de forma que baje hasta aquí, ¿no? Todo y no sobresalga. Es simplemente usar esta herramienta de escala. Bueno, ya resuelto ese pequeño fallito que había visto. Simplemente para contaros que la utilidad de las capas es muy grande, ¿no? Ya que nos permite, bueno, trabajar de forma bastante cómoda y poder hacer selecciones sin ningún tipo de problema. Yo en este ejercicio tengo varias cámaras ya creadas. Todas estas cámaras las vamos a ir creando a partir de la ventana de escenas, que es esta que tengo aquí. A mí personalmente no me gusta mucho como viene por defecto esta visualización donde muestra una miniatura de cada cámara, ya que, bueno, si yo actualizo una posición de cámara, esta miniatura también se actualizará y es un proceso que tarda un poquito, tampoco se termina de ver demasiado bien, por lo que mi consejo sería cambiar el modo de visualización de este listado, ¿no? Eso se hace con este iconito. Vamos a dejarlo en modo lista y así únicamente voy a ver cada escena por su nombre, ¿no? Tengo aquí una vista en primera persona 1, que sería exterior, una vista en primera persona tipo 2, que también es exterior, la 3, son las distintas cámaras que yo he pensado para este proyecto en concreto, ¿no? Que traigo aquí de ejemplo. Tenemos la 0,5 y algún interior también. Ahora veremos cómo se crean nuevas cámaras, qué tipo de cámaras podemos ir creando para luego hacer la exportación del modelo 3D al layout y hacer una composición de planos interesante. Una serie de opciones que no están visibles para visualizar los detalles, ¿no?, de esta ventana. Deberíamos activar esta opción, este penúltimo icono. Fijaros que ahora, ¿veis? Con este iconito de aquí puedo desplegar y mostrar las opciones que tiene cada una de estas escenas. Lo más importante, bueno, va a ser el nombre. Yo puedo cambiar el nombre de cada una de ellas, de cada cámara. Haciendo doble clic sobre una de las cámaras, ¿veis? Vais automáticamente a esa visualización. También tenemos unas pestañas en la parte superior que son muy cómodas, que nos permiten pasar de una cámara a otra. ¿Veis qué sencillo? Simplemente pinchando aquí. Todas las opciones que tenemos aquí, actualizar escena, añadir, eliminar distintas escenas, todas esas opciones también las tenemos en el botón derecho sobre la propia pestaña, ¿vale? Nos permiten añadir, actualizar, eliminar, incluso mover a izquierda o derecha, ¿no? Que serían estos iconitos que vienen aquí. Yo puedo posicionar una escena en una posición o en otra, seleccionando y bajando,
¿veis? De posición la cámara que me interese. Se pueden eliminar, añadir nuevas cámaras e incluso actualizar la visualización. Por ejemplo, esta visualización que tengo aquí de la vista 4, sobresale un poquito ese muro, no me gusta cómo queda para la vista. Podría mover un poco la posición de la cámara, que se muestre más este árbol, y actualizar. Si yo actualizo, el programa me pregunta si quiero actualizar todo, la posición de la cámara, las capas visibles. Luego veremos que todos estos elementos pueden ser diferentes, no pueden estar diferenciados de una cámara a otra. Es decir, yo puedo sacar una vista donde tenga el mobiliario, otra en la que no, con el mismo punto de vista de la cámara, o sea que es bastante interesante. Vamos a actualizar y fijaros que ahora, si vuelvo a la vista número 4, esta posición de cámara se encuentra totalmente ya actualizada con la posición que a mí me interesaba. También habitualmente uso una vista que se llama trabajo. Fijaros que aparece entre paréntesis, es esta de aquí. Eso es porque no está incluida en la animación. Es decir, si yo generase un vídeo, una animación de este proyecto con las distintas cámaras que tengo, esta escena no saldría, ¿de acuerdo? Es una escena solo para volver siempre a esta perspectiva, que es bastante cómoda para trabajar. Si yo, por ejemplo, estoy en un interior y quiero volver a salir para ubicarme, simplemente pulsando en trabajo vuelvo de forma bastante cómoda a esta escena, que es un poco pues eso, para siempre tener una referencia a la hora de trabajar. Además, si yo exporto todas las imágenes, yo puedo hacer una exportación de todas las imágenes a la vez. Por ejemplo, haciendo un conjunto de imágenes, podría sacar todas las vistas de este proyecto como imágenes JPG o cualquier otro formato que permita el programa. Esta cámara de trabajo, como no está incluida en la animación, no aparecería en esa exportación. Es bastante cómodo, ¿vale? Tener una cámara siempre solo para nuestro propio trabajo. Por lo tanto, si yo quiero crear una cámara nueva, es bastante sencillo el proceso. Estoy viendo, por ejemplo, que tengo bastantes vistas en primera persona, pero no tengo vistas, por ejemplo, del tipo ortogonal o vistas en perspectiva. Si quisiera hacer algunas vistas, por ejemplo, de la planta del edificio, podría irme a vistas, planta, que tengo la planta de este proyecto, totalmente una vista cenital. En este caso, por ejemplo, los árboles que estoy usando, como son planos, son fotografías, de hecho no están no tienen la propiedad de mirar siempre a cámara, puede que queden un poquito mal en una vista de este tipo, cenital. Entonces, en esta cámara en concreto, me va a interesar acceder a la ventana de capas y desactivar la visibilidad de árboles, ¿vale? Vamos a desactivar árboles. Fijaros que como están en su capa es muy fácil de hacer este proceso. Serían estos de aquí. Bueno, este es el eje azul, es el eje del proyecto. Vamos a desactivar también su visualización para que no nos moleste. En el apartado de ver, desactivamos el eje, ¿vale? Tendríamos esta vista. Si yo quiero quedarme con esta nueva cámara, tengo varias opciones. Puedo hacer botón derecho sobre una pestaña y añadir, o incluso en la paleta de escenas dar añadir. Bueno, aquí hace una pregunta SketchUp. Esto es muy recomendable, dejar siempre habilitado el primer ítems, ¿no?, que dice guardar como nuevo estilo. Esto lo que va a hacer es que si yo tengo aquí una configuración en cuanto a tipo de línea, al fondo que había establecido blanco, o incluso algún estilo visual que sea más artístico, por ejemplo podría tener una vista en blanco y negro con las sombras activas, bueno, una serie de configuraciones en cuanto a la visualización que a mí me interese, lo que va a hacer es que va a guardar ese nuevo estilo, de forma que esta cámara en concreto, la de la vista en planta, va a tener un estilo propio. Esto va a ser muy útil para cuando trabajemos con layout, ya que algunas imágenes sí las vamos a sacar con textura y otras las vamos a utilizar, por ejemplo, en blanco y negro para generar documentación técnica. En algunas, por ejemplo, no aparecerán los elementos de mobiliario o de atrecho o de iluminación. Es decir, cada cámara va a tener una configuración bastante diferente. Vamos a crear escena. Fijaros que tengo esta 9, aparece entre paréntesis porque yo estaba anteriormente en una que no estaba incluida en la animación. En este caso vamos a activar incluir en animación y vamos a cambiar el nombre por planta. Voy a llamar a la cámara planta perspectiva, porque realmente estamos en el modo de cámara perspectiva. Si yo quiero una planta paralela, es decir, totalmente ortogonal, debería hacer una cámara proyección paralela. ¿Veis la diferencia, no? No hay ningún tipo de fuga. Y vamos a crear otra cámara que sea planta paralela. Tenemos esta perspectiva y la paralela. Bueno, esto que hace el programa, que hace una pequeña animación. Bueno, fijaros que en la cámara, por ejemplo, exterior, estoy viendo que si se activa el arbolado, porque aquí sí me interesa. O sea, es muy cómodo tener en una
esta opción, ¿no?, que permite SketchUp, que sería tener distintas capas habilitadas para cada una de las vistas. Yo si me voy a la planta paralela, a esta de aquí, fijaros cómo se desactiva automáticamente esa capa de árboles, ¿no? Es una opción muy interesante. ¿De acuerdo? Tendría estas dos capas. Y os comentaba que esta animación que hace el programa es un poco incómoda cuando yo realmente no voy a hacer un vídeo ni ningún tipo de animación, simplemente quiero crear puntos de vista para mi proyecto. Por lo tanto, vamos a desactivar esa opción que estaría en el apartado de ver, animación y en ajustes, ¿vale? Fijaros que nos abre la ventana de información del modelo. Aquí en el curso de SketchUp ya se vio un poco para qué servían cada uno de estos apartados. Pues hay uno que es animación y tiene activa la transición entre las distintas posiciones de cámara, que es ese movimiento que se está produciendo, que es un poco incómodo para trabajar. La demora de escena, bueno, es una parada que hace de 1 segundo entre cada una de las cámaras. Ahora mismo no se aprecia, simplemente lo podéis observar cuando generéis un vídeo, ¿no?, una animación. Si alguien quiere crear una animación, simplemente en archivo exportar animación, podríais hacer un vídeo en los distintos formatos que permite el programa, ¿de acuerdo? Ahora no lo vamos a hacer. Bueno, una vez cambiado eso, ahora el paso de una cámara a otra es totalmente automático, muchísimo más cómodo si os fijáis. Yo siempre os recomiendo que hagáis esa operación con cualquier proyecto que estéis llevando a cabo, es el desactivar esos valores de transición en la escena, ¿no? Es importante que estén a 0 y desactivados para que podáis trabajar de forma más cómoda. Bueno, de momento tenemos una perspectiva, tenemos una paralela. Vamos a sacar, por ejemplo, a partir de esta perspectiva, alguna vista más axonométrica de este tipo. Podemos tener este punto de vista para que se entienda la intervención, ¿no?, el proyecto, cómo se ubica dentro de esta parcela, y creamos una nueva cámara que se llame perspectiva número 1, intro. Podría tener una segunda perspectiva. Por ejemplo, aquí no estoy activando los árboles. Si a alguien le interesa, podría tener activo, por ejemplo, la visualización de los árboles, de esta vegetación, si entiende que se ve bien, y hacer otra cámara que se llame, por ejemplo, perspectiva 2, intro. Aquí tendríamos las distintas cámaras. Aquí también se me ha ido una letra. Vale, tenemos esta de aquí. Fijaros que una tiene árboles, la otra no. Eso ya cada uno puede configurar la cámara o la vista como él más le interese. Pensad que luego, posteriormente, cuando llevemos el proyecto a layout, vamos a necesitar tener bastantes cámaras para generar una documentación lo más completa posible, ¿no? Entonces vamos a ir guardando distintas cámaras. Yo en esta lección voy a hablar solo sobre lo que serían las configuraciones básicas de las distintas escenas del proyecto. Luego veremos cómo se pueden aplicar cortes de sección o estilos como la niebla, o podemos aplicar, por ejemplo, estilos visuales diferentes para cada una de las cámaras. Aprovecharemos, si queréis, este mismo proyecto y explicamos esos conceptos en las siguientes lecciones para que no se demore demasiado esta clase. Vamos a sacar, por ejemplo, alguna vista que sea como frontal, ¿no?, en alzado. Fijaros que aquí en SketchUp tenemos las distintas vistas. Yo podría dar, por ejemplo, al primer alzado, este frontal, que sería este de aquí. Me molestan algunos de los árboles que tengo insertados en el proyecto, no pasa nada. Yo puedo seleccionar elementos que me molesten en la visualización, hacer botón derecho sobre ellos y ocultar, ¿vale? Vamos a ocultar esta vegetación que no queda nada bien, esta tampoco, sería algo tipo esto. Si quiero guardar esta vista, simplemente con esos elementos ocultos le damos a más, lo vamos a llamar alzado frontal y en este caso sería una perspectiva también. Si lo quiero que sea ortogonal, nos vamos a cámara, proyección paralela. Fijaros la diferencia, ¿no? Aquí es totalmente ortogonal, es un dibujo más arquitectónico. Este sí se podría acotar, ya tiene una dimensión que sería válida para llevar a cabo una acotación del proyecto, nos puede servir como documentación técnica. Incluso puedo quitar alguna capa, como por ejemplo el mobiliario, ¿no?, o la iluminación. Vamos quitando elementos, el atrecho, que es esta capa de aquí, son esos objetos que he metido, también los voy a quitar. O si no me convence el tema de la vegetación, ocultar toda la vegetación, si quisiera, o este árbol en concreto, ¿no?, que no me termina de convencer. Vamos a ocultar este y me quedo con esta visualización totalmente ortogonal y arquitectónica, donde se entiende muy bien cuál es la disposición, ¿no?, y el emplazamiento de la vivienda, ¿no?, cómo está sentado en esta ladera. Vamos a crear la escena, muy importante, que no se olvide, una nueva que se llame alzado frontal, pero en este caso va a ser una vista paralela,
ortogonal, como queráis llamar a esa capa. Yo la suelo llamar paralela porque el programa llama proyección paralela a este tipo de vistas. Si me voy de nuevo, por ejemplo, a la perspectiva, vamos a volver a esta cámara, vamos a buscar ahora un alzado del tipo, y lo llama derecho, que es el otro lateral, ¿no?, de la vivienda. Tenemos este de aquí también, interesante, y el de la izquierda, ¿no?, que es el que me interesa, que va a ser este alzado. Yo creo que puede funcionar muy bien luego en la documentación técnica del proyecto. Voy a activar los árboles porque aquí, de hecho, en este tipo de vistas es donde mejor están funcionando, y creo una nueva escena que se llame alzado. En este caso sí que sería el frontal, pero bueno, ya vamos a poner alzado principal, por ejemplo, y también es en perspectiva, ¿vale? Tendríamos este de aquí. Bueno, ya sabéis que si está mal posicionado todo en cuanto a distribución, simplemente yo puedo seleccionar este que está en mala posición, ya que está mezclado con la planta perspectiva. Yo puedo bajar la posición de cualquier cámara, que sería esta de aquí, y vamos a sacar ahora uno, pero en proyección paralela, también muy interesante. Fijaros que es este de aquí. No os preocupéis por todos estos elementos que aparecen aquí un poco mal por la parte inferior del proyecto, porque con Layout vamos a poder generar una geometría blanca, limpia, perfecta, que oculte todo lo que pasa por debajo del proyecto, que la verdad no está muy trabajado en este caso. Entonces esta parte de aquí no pasa nada porque luego se limpiará, no hay ningún problema. Hacemos un poquito de zoom con el scroll o incluso con la herramienta de zoom, la tecla Z, ¿veis? Y buscamos un encuadre que sea un poco más ajustado, algo tipo esto. Si queréis marcar, por ejemplo, en el cielo, en esta cámara en concreto, podríamos ir a estilos y en el apartado de cielo marcar ese color, el que nos interese, un poquito más azulado, por ejemplo, ¿vale? Sería ese cielo de ahí, para que se vea luego en la vista. Vamos a minimizar estilos y creamos una cámara nueva, crear escena, y la llamamos alzado principal. Y si en este caso sería paralela, sería una cámara tipo paralela u ortogonal, ¿no? Sería este de aquí, ¿vale? Entonces tendríamos este principal en perspectiva, paralela. Tenemos ya bastantes cámaras nuevas, estas cámaras de aquí, otros alzados por aquí. Vamos a interior, este es un interior del proyecto, y os explico cómo podríamos crear un segundo interior. Es muy importante que uséis el Shift y el Scroll pulsando, ¿no?, manteniendo pulsado el Scroll de vuestro ratón y el Shift a la vez para poder encuadrar, hacer un poco de zoom y moveros, ¿no?, orbitar también con el botón central del scroll. Estos movimientos se explican en detalle en el curso de SketchUp, donde vemos cómo posicionar bien la cámara, ¿no?, tener control total sobre la escena, ¿no? Serían estos de aquí. Bueno, vamos a poner una posición de cámara nueva. Con la tecla Z hacemos zoom. Cuidado porque aquí, por ejemplo, tengo un vidrio que me estoy encontrando con él. Si me molesta un poco puedo ocultar este elemento. Todo es bastante cómodo, ¿no? Yo puedo ocultar esta carpintería y ahora hacer el tiro de cámara mucho más alejado, ¿no? Un poquito más amplio. Esto por un lado. Luego también tenemos una opción muy interesante cuando estamos haciendo vistas en primera persona. Es la opción que encontramos en cámara que se llama campo visual, ¿vale? Esto nos permite abrir el campo visual un número determinado de grados. Aquí abajo lo pone el valor. Yo puedo mantener pulsado botón izquierdo y avanzar desplazando hacia abajo o hacia arriba, y si os fijáis lo que está haciendo es aumentar ese campo visual, aumenta los grados de la cámara y amplía mucho más el espacio. Y ahora ya sí, con el zoom convencional, que es este que tenemos aquí, vamos hacia atrás y conseguimos una cámara con un campo visual mayor. Vamos a posicionar, por ejemplo, aquí. El problema de usar en exceso lo que sería el campo visual que hemos visto, si abuso un poquito de él, es que se deforma mucho la vista, ¿vale? Estas verticales. SketchUp en modo perspectiva trabaja con 3 puntos de fuga, 2 son en la horizontal, ¿veis? Estos puntos de fuga fugan en la horizontal, pero también en la vertical. Esto aparece estas líneas totalmente que son convergentes o divergentes dependiendo del tipo de campo visual que estemos usando, y nos resulta muy agradable a la vista, ya que bueno, en fotografía arquitectónica, como sabéis, esta vertical se tiene que corregir siempre, debe ser paralela. Entonces, para ello SketchUp tiene una opción muy interesante dentro de cámara que sería la perspectiva de 2 puntos. Esto va a corregir, hace una corrección
de esa vertical y queda con un aspecto mucho mejor, como si fuese una fotografía de tipo arquitectónico más precisa. Vamos a añadir una nueva cámara que va a ser la VPP, por ejemplo, la número 8, ¿no? Tocaría ahora. Y sería tipo interior. Me gusta poner si la vista es interior o exterior, porque por ejemplo luego cuando hagamos un renderizado con un bitrate del proyecto, la configuración de cámara, bueno, cambia de un interior a un exterior, y como vamos a hacer renderizados en lote, eso se ve en el curso de bitrate para SketchUp, que también tenéis disponible. Al hacer ese tipo de imágenes necesitamos separar por un lado lo que son imágenes interiores y exteriores, ¿no? Para que la configuración de la cámara sea diferenciada. He creado esa nueva escena, esta es una, y la tipo 8 que es esta de aquí. Se ha quedado un poquito parecida a esta. Bueno, si quiero cambiar la cámara vamos a orbitar un poco. Vamos a hacer una vista como si estuviese en el suelo, por ejemplo, me parece interesante, mirando un poco hacia el techo. Hay una opción que no está visible ahora y es porque tengo habilitado los iconos de los primeros pasos. Yo os recomiendo mucho configurar la interfaz de SketchUp, también se trata en el curso de SketchUp, y activar el conjunto grande de herramientas, que es este de aquí, porque aquí tengo algunas opciones en cuanto a posición de cámara que son muy interesantes, como por ejemplo esta de girar, que sale un ojito y me permite hacer un movimiento como haría un observador, moviendo la cabeza, mirando en la dirección que le interese. Vamos a activar el modo de cámara perspectiva de 2 puntos, igual que antes. Subo un poquito. Perfectamente rectificada la vista. Aquí el programa avisa de que estáis trabajando en el modo de visualización con la perspectiva corregida, ¿vale? Esa de 2 puntos, en vez de tener 3 puntos de fuga, ¿no? No hay una fuga en la vertical. Vamos a actualizar, ahora sí, y ya tendríamos, ¿veis? Esta y esta, que es un poquito diferente, cuenta otra parte del proyecto. Es bastante interesante. Bueno, esto que les pasa a los árboles, que llevo tiempo observando, la verdad es que tiene fácil solución. ¿Veis que esto no gira? Esto debería mirar siempre a cámara, que es como se suele llamar a esta propiedad. Para ello, para crear un componente que mire siempre a cámara, ya que he visto el problema os lo cuento, que son 5 minutos solo. Para que un componente mire siempre a cámara y no se vea el perfil del árbol, que funciona bastante mal, es importante que cuando creéis el componente, este tenga la dirección de este eje, ¿no? Del eje magenta del proyecto. Este es el azul, el verde y el magenta. Cuando yo creo un componente, vamos a crear un componente de este objeto, ahora mismo no me deja, ya que es una imagen insertada, vamos a tener que explotar, sería esto de aquí, y ahora ya sí, triple clic, botón derecho, crear componente. Vamos a activar, aquí si queréis podéis cambiar el nombre, vamos a activar la opción de mirar siempre a cámara, ¿de acuerdo? Esta opción de aquí, le damos a crear. Una vez creado el componente, como tenía activada la opción de mirar siempre a cámara, fijaros cómo no puedo ver el perfil y siempre mira de forma totalmente perpendicular a la visión que yo tengo. Aquí hay un pequeño problemita, que si os fijáis, si yo tuviese aquí un alcorque, en esta parte de aquí, el árbol al ir girando se sale de ese alcorque. Es importante que el eje de giro esté en la parte central del componente. Para ello simplemente hacemos doble clic, entramos dentro y si os fijáis el eje está en un extremo. Es importante posicionar este eje aquí, en la parte interior. Ahora salimos, le damos clic fuera y el programa nos pregunta si queremos actualizar los ejes de este componente. Le decimos que sí. Y ahora ya sí, el giro hace una pivotación, ¿no? Cuando está girando el elemento, que es acorde a ese eje que tiene. Ahora este elemento ya siempre mira a cámara y además es un componente por si yo hago duplicados. De forma que fijaros que cuando yo tenga este árbol, este sí gira, siempre mira a cámara, da igual el punto de vista, va a ser una visión totalmente perpendicular a la visión y va a quedar bastante mejor. Lo digo porque aquí en las vistas interiores se veía un poquito extraño el que viésemos algunos árboles de perfil. Entonces, bueno, esa es la solución, el crear componentes siempre que miren a cámara. Hay un pequeño truco también que os cuento porque pasa habitualmente, es un problema de SketchUp que no han terminado de solucionar ni con esta última versión, y es el hecho de que cuando yo tengo que crear un componente, voy a explotar, este es el objeto, vamos a crear aquí también uno que mire siempre a cámara, ¿vale? Lo pongo paralelo a este eje. Cuando yo creo un componente con SketchUp de primeras, seleccionando una geometría,
el programa habitualmente se queda como bloqueado un tiempo. Es un problemita que tiene SketchUp y bueno, espero que lo resuelvan en las siguientes versiones, pero actualmente lo tiene. Es bastante incómodo porque bloquea el programa durante unos minutos y la verdad es que nos hace perder mucho tiempo. Hay una solución, yo siempre la uso habitualmente cuando trabajo con SketchUp, y es simplemente en vez de hacer un componente, lo que vamos a hacer es un grupo. Y una vez hecho el grupo, hacemos botón derecho y ahora sí crear componente, ¿vale? Que mire siempre a cámara y crear. Entonces, de esta forma, el procedimiento es totalmente automático, no se queda bloqueado el programa. Es simplemente hacer primero grupo y cuando tengamos el grupo lo convertimos en componente. No hay ningún problema, simplemente va a sustituir ese grupo por un componente y el programa no se va a quedar colapsado, ¿no? Como estaba pasando anteriormente. Bueno, en el momento de crear componente, voy a deshacer un momento. Cuando yo creo componente, hay un momento en el cual, aparte de seleccionar mira siempre a cámara, yo también puedo definir los ejes para que no estén en el extremo izquierdo, ¿no? Que es lo que hace por defecto SketchUp. Así no tengo que cambiar posteriormente esta configuración. Simplemente ubico aquí, ¿veis? Y ahora ya sí creo el componente y este ya sí está perfectamente posicionado. Este componente está perfecto para usar en nuestro proyecto. Siempre mira a cámara y ahora ya sí, si me voy a una vista interior en las que estaba antes, esta hasta aquí, ¿veis? Estos componentes que aparecen por ahí ya siempre miran a cámara y no se va a ver el lateral de la fotografía de esa imagen PNG y no va a haber ningún problema. Bueno, crear un componente de este tipo es bastante sencillo. Simplemente tenéis que crear un plano e insertar el elemento que preciséis, ¿vale? El PNG se inserta aquí como imagen y ya está, es bastante fácil. Yo, si os parece bien, os puedo dejar algunas imágenes PNG que tengo disponibles. Vamos a hacer una prueba. Voy a hacer una importación, archivo importar. Hacemos un archivo importar, elegimos el tipo de archivo como todos los tipos de imágenes compatibles, o si queréis, por ejemplo, PNG, para asegurarnos de que no tengan fondo, y elegimos uno que nos interese. Yo ya os dejaré el link de descarga a estos componentes, pues por si os resultan útiles. Y simplemente sería elegir una imagen tipo PNG, estas no tienen fondo, y muy importante usar imagen como textura. Uso imagen como textura, la importo aquí, clic y segundo clic. Esto ya sabéis que SketchUp amplía el patrón. Vamos a reducir esta línea. Todo este proceso lo cuento bastante bien en el curso también de SketchUp, por si estáis interesados en aprender un poquito más de SketchUp, quizás sea más cómodo que hagáis ese tipo de cursos antes de lanzaros a Layout. Crear grupo y botón derecho crear componente y ahora sí mirar siempre a cámara, definir ejes del componente y fijaros que en un minuto tenemos aquí un componente de alta calidad que siempre mira a cámara con calidad evidentemente fotográfica de cara a que cuando rendericemos o generemos vistas del proyecto pues quede bastante mejor, ¿no? Bueno, volvemos al tema de las cámaras. Yo creo que está ya bastante claro. Hemos creado algunas vistas que son tipo perspectiva, que son bastante útiles, son las que se suelen crear habitualmente. Podéis crear más puntos de vista, por ejemplo la trasera de la vivienda, bueno, distintos puntos de vista. Tenemos los alzados, tanto en perspectiva como en paralela, bastante interesante, son estos de aquí. Tenemos vistas interiores, bueno, exteriores en primera persona, que son estas. Si algún elemento os molesta en la visualización, a mí es que me gustaba cómo quedaba este seto que tengo aquí, pero si fuese un poco incómodo, yo puedo, en la vista que tengo aquí seleccionada, hacer botón derecho, ocultar este elemento, y ahora sí, vamos a hacer un poquito de zoom, actualizar, ¿vale? Y entonces en esta cámara en concreto tengo ese elemento que está totalmente oculto. Por ejemplo, a ver, algo interesante. Si yo, bueno, tengo varias vistas, vamos a ver, imaginemos que queremos este espacio, esta misma cámara, por un lado, pero queremos una cámara idéntica en la cual no aparezca nada de mobiliario, ni siquiera iluminación, ni atrecho, ningún tipo de elemento, solo la arquitectura. Únicamente lo que tenemos que hacer, bueno, seleccionar la vista, la interior, esta va a ser la vista que queremos conservar, pero sin mobiliario, sin iluminación y sin atrecho. Veo exactamente únicamente lo que sería la arquitectura. Bueno, la carpintería también la podéis quitar o conservar, ¿vale? Como queráis. Yo la voy a dejar aquí conservada. Y ahora sí me voy al apartado de escenas y creo una nueva que va a ser igual a la VP7. Sería esta vista, vista en primera persona, número 7, interior. Pero en este caso sería sin mobiliario, ¿vale? Entonces creo esta nueva vista. Y esto es súper útil
porque luego en Layout vais a poder hacer presentaciones en las cuales tengáis vistas con la propuesta de mobiliario, vistas sin mobiliario o incluso varias propuestas de mobiliario, que sería simplemente crear distintas capas para, ¿no? Si tengo aquí una capa de mobiliario, pues esta sería mobiliario propuesta 1, podría tener objetos ocultos en esta cámara que fuese mobiliario tipo 2 y hacer varias combinaciones de mobiliario en la misma posición de cámara, ¿no? Que yo creo que se entiende muy bien el proyecto, o para hacer una presentación PowerPoint y mostrar un poco qué planteamiento estáis haciendo del proyecto o contar las distintas fases, ¿no? Yo podría quitar, por ejemplo, la carpintería, incluso los muros, la cubierta, bueno, distintos elementos, y contando poquito a poco mediante una presentación la intervención que estáis planteando. Si voy, por ejemplo, a la perspectiva, bueno, vamos a planta paralela, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Yo tengo aquí la vivienda, que es esta. Yo podría quitar, por ejemplo, la cubierta. Fijaros qué interesante. Hacer aquí un giro de la cámara. Vamos a girar con orbitar un poco la cámara y vamos a hacer un poquito de zoom, que sería esta de aquí. Vamos a dejarlo horizontal, orbitando, un poco de zoom. Podría guardar, por ejemplo, esta cámara, me parece muy interesante. Es una vista fugada donde se ve los acabados de los paramentos y vamos a crear, bueno, el mobiliario, acabados de paramentos y demás, y vamos a crear aquí una que se llame planta distribución, que se ve el mobiliario y me parece muy interesante. Distribución en modo perspectiva también. ¿Que la quiero en paralela? Simplemente me voy a cámara, proyección paralela, también muy ortogonal todo, muy interesante, y creamos una nueva que sea planta de distribución en modo paralelo. Súper sencillo. Sería esta y esta. Que quiero una en paralela pero sin mobiliario, por ejemplo, para luego hacer un plano de zonificación o de acotación o marcando algún tipo de elemento. Yo podría quitar, por ejemplo, el mobiliario, la iluminación y el attrezzo. Por eso era tan importante el configurar las capas. La lección anterior tenía un poco ese objetivo, no fue algo casual. Era muy importante tener configuradas las capas para luego poder crear todo tipo de cámaras y no perder tiempo, ¿no? Ocultando elementos. Simplemente con el gestor de capas resulta bastante sencillo. Planta de distribución, que sería paralela, pero sin mobiliario. Al final, bueno, podéis hacer, fijaros en la cantidad de distintas cámaras y escenas, dejarlas todas preparadas para cuando trabajemos con Layout. Vamos a guardar el proyecto, lo comparto con los enlaces de la lección debajo del vídeo. Y bueno, hasta aquí nada más. Era simplemente saber movernos por el espacio de trabajo en cuanto a la generación de distintas cámaras, escenas, que veáis un poco el potencial, muy importante. Recordad siempre esas proyecciones paralelas, perspectiva y perspectiva de 2 puntos. Esto muchos usuarios no lo conocen o no lo usan, pero me parece fundamental porque cada tipo de imagen te va a pedir que saques una vista tipo paralela o, bueno, o fugada, o incluso con las verticales totalmente alineadas, como es la de 2 puntos. Hemos visto que para interiores funciona muy bien. No sé si aquí algún interior lo tengo. Esta está con perspectiva de 2 puntos, está bien. Esta aquí no, por ejemplo, aquí veis que está desviado todo. Pues vamos a corregir simplemente, yo siempre lo hago, siempre los interiores lo ponemos en 2 puntos y rectificamos, veis esas líneas en vertical. Eso es importantísimo en arquitectura, el tener las vistas bien configuradas. Interior, el 8, vale, esta sí la tiene bien, que es la que hemos creado, esta también. Bueno, yo creo que están todas perfectamente ya alineadas. En exteriores también se puede hacer, ¿de acuerdo? En interiores se suele notar más, pero bueno, aquí en exteriores, si tenéis alguna fuga muy fuerte, aquí se aprecia un poquito, se aprecia muy poco, pero por ejemplo, aquí yo podría hacer esa perspectiva de 2 puntos y estas verticales, aquí se aprecia un poquito, ya están corregidas. Sin embargo, a mí en exteriores lo que sí me gusta en algunos proyectos es, por ejemplo, marcar un poco con el campo visual la fuerza, ¿no? De, por ejemplo, en este caso este voladizo. Fijaros que yo le puedo dar muchísima más potencia, se acerca a la cámara y da como una magnitud mayor, o sea, un poco más de dramatismo a la perspectiva. Fijaros la diferencia, ¿no? Sería esa de ahí. Estoy con el campo visual, no estoy con el zoom. Estoy con esta opción activa, pulsando botón izquierdo y bajando un poquito. ¿Cómo? Voy a crear una nueva para que se vea la diferencia. Esta va a ser la VPP3B, ¿vale? Que tiene un campo visual mucho más forzado
de hecho son 40 grados, aquí lo veis abajo, exterior, vale. Esta es la que tenía originalmente, que no está mal, está bien, de una perspectiva con un campo bueno. Aquí se corta un poco el encuadre, esta cosa hay que tener cuidado siempre, intentar no cortar la arquitectura en la imagen. Exterior, y esta lo tiene muchísimo más fugado, ya he corregido ese fallo también, y da como un carácter un poco, no sé, pues más arquitectónico en cuanto a la visualización. Bueno, son bastantes recursos, ya sabéis, campo visual, tipo de cámara, la opción de tener vistas que sean con mobiliario, sin mobiliario, ¿no? Da mucha versatilidad y ahora veremos en las siguientes lecciones cómo también puedo cambiar estilos visuales de una cámara a otra, puedo hacer secciones, muy importante para la documentación técnica del proyecto. Vamos a aplicar el efecto de niebla, que es bastante interesante también, puede quedar muy bonito, ¿no? Es una opción que viene por defecto desactivada, por eso muchos usuarios no la conocen, es esta de aquí, luego la veremos. Y bueno, tema de sombras, también se pueden activar, el soleamiento, pero todo eso para las siguientes lecciones y que no se demore demasiado esta clase. Hasta aquí nada más, nos vemos en la siguiente sesión del curso de Layout para SketchUp. Chao.